¿qué tal chicos? Hoy les traigo este fic sobre el universo de Warhammer titulada Ciapas Cain, Señor de la Guerra del Caos. Como saben, esta historia no es mía, sino que le pertenece a Zariel. Les estaré dejando el link a la historia en la descripción. Ya saben, denle de comer al algoritmo de YouTube suscribiéndose, dándole like y sobre todo comentando, así generamos más visibilidad y retomamos los viejos días de gloria del canal, jajajaja. Sin más dilación, disfruten del fic. Ciapas Cain, Señor de la Guerra del Caos. Capítulo 3. En las calles de Cainópolis se celebraba una celebración. Esta era más sobria que las salvajes y desatadas festividades que siguieron al levantamiento, pues era un tiempo de luto tanto como de alegría. Donde antes se alzaba la gran catedral del credo imperial, ahora se alzaba la casa del recuerdo, un monumento aún mayor dedicado a todos los que habían sufrido bajo el cruel yugo del imperio y a la promesa de un futuro mejor hecha por el Consejo de Liberación. Gracias al esfuerzo de miles de obreros y al artificio de los portadores de la grandeza renovada, esos tecnosacerdotes que se pusieron del lado del Consejo de Liberación, cuando llegó la hora de la revolución, la gran estructura se completó en menos de 6 meses, una fracción minúscula del tiempo que había tardado en construir la ostentosa catedral que había reemplazado. El propio Cain el Libertador había venido a inaugurar la inauguración de la casa, su discurso retransmitido por todo el planeta mientras felicitaba a quienes la habían construido, presentándolos como ejemplos de la devoción y unidad a través de la cual Slaukenberg forjaría su camino hacia la grandeza. Incluso cuando las palabras del Liberador renovaban los fuegos de determinación en los corazones de los oyentes, muchos notaron la sombra que se cernía sobre el rostro de su campeón mientras hablaba. Mientras Cain pasaba a liderar a las multitudes en silencioso recuerdo de los que habían perdido, la fuente de esa sombra se hizo evidente. Era bien sabido que el Libertador lloraba por cada alma perdida por el mal de los Georbas, por eso había autorizado la construcción de la Casa del Recuerdo en primer lugar. Delante del podio desde el que el Liberador se dirigía a la multitud reunida, se encontraba una fila de soldados estadounidenses, resplandecientes con sus nuevos trajes de armadura carmesí y portando pistolas láser de las mismas fábricas nuevas que los portadores habían ayudado a construir en las regiones de Slaukenberg más afectadas por la mala gestión del imperio. Sus visores en forma de T brillaban con luz naranja mientras formaban formación de desfile, mostrando los frutos de sus meses de intenso entrenamiento, que se decía habían sido diseñados por el propio Liberador, quien incluso había participado en sus ejercicios cuerpo a cuerpo y triunfó sobre todos los retadores gracias a su dominio de la esgrima. Cuando el discurso de Cain terminó y, varios largos momentos después, los últimos aplausos finalmente cesaron, el Libertador se retiró dentro de la cámara, sin duda para reflexionar sobre los camaradas que había perdido durante el levantamiento. La gente fue a realizar sus propios ritos de luto, pues no había nadie en Slaukenberg que no hubiera perdido a alguien por la opresión del imperio. En los días posteriores al levantamiento, nuevas creencias habían comenzado a florecer en las almas de la población de Slaukenberg, ahora liberada de las cadenas de la eclesiarquía. Se habían formado sociedades que buscaban alegría y satisfacción, creyendo que aquellas elevaban el espíritu de las ataduras terrenales y lo dejaban contemplar cosas a las que de otro modo no veía. Entre las filas del Ejército Unido de Slaukenberg, la búsqueda de la excelencia marcial y la victoria sobre el odiado imperio se había convertido en algo intermedio entre doctrina y credo, con juramentos de derramar la sangre de tiranos pronunciados a diario. Y con los archivos de la nobleza ahora abiertos a todos, los profesores dirigían grandes conferencias para todos los que deseaban aprender y, mediante el aprendizaje, elevarse, mientras que los alumnos más aptos aprendían otros misterios más profundos. Todos ellos ahora rendían homenaje a sus perdidos, incluso mientras miraban el futuro con optimismo. Me quedé en silencio en la cámara más interna de la Casa del Recuerdo e intenté no gritar. Realmente sentía como si yo, o todo el universo a mi alrededor, estuviéramos volviéndose locos. Ninguno de mis intentos de sabotear las defensas de Slaukenberg contra la inevitable ola de represalias imperiales funcionó como esperaba. En todos los casos, las cosas habían salido bien, lo que solo había inflado aún más mi reputación fraudulenta.
El programa de formación que había sugerido para Estados Unidos se basaba en el que yo había vivido en la escuela una vez que fui seleccionado como futuro comisario, por razones que aún no entendía, solo que 3 veces más intenso. El acondicionamiento físico que había establecido había ido lo suficientemente lejos de los límites humanos como para estar seguro de que podría culpar a esos pobres desgraciados por su fracaso. Por derecho, debería haber resultado en un grupo de hombres físicamente destrozados, demasiado exhaustos incluso para considerar un motín. En cambio, debido a lo que solo podía imaginar fue la intervención del dios de la sangre, en realidad funcionó para convertir a los ex soldados de las PDF motivados pero mal entrenados en máquinas de matar delgadas, crueles y absolutamente letales. Los palacios en ruinas de la nobleza y las extensas propiedades reservadas para forasteros se habían convertido en campos de entrenamiento para la guerra urbana, y por lo que había visto durante mis visitas, los soldados realmente disfrutaban corriendo por las ruinas, luchando entre ellos con armas de entrenamiento y acostumbrándose a la ventaja táctica a menudo poco apreciada que aportaba tener a cada soldado equipado con un radio de corto alcance. Tuve mucha suerte de que, a pesar de la inesperada efectividad de su entrenamiento, seguían demasiado asombrados por mi reputación como para defenderse cuando me vi obligado a participar en los juegos o en el entrenamiento cuerpo a cuerpo. Puede que fuera el mejor espadachín de mi clase en la escuela, pero no me convencía tener mis posibilidades contra estos lunáticos si luchaban en serio. Así como la influencia de Korne se había extendido por el ejército, también la de Slanichitsench entre los civiles. Para entonces, la burocracia del Consejo de Liberación estaba compuesta casi enteramente por devotos del arquitecto del destino, mientras la plebe saboreaba los placeres diluidos del príncipe oscuro ofrecidos por los sirvientes de las doncellas. El orden público seguía manteniéndose, gracias al trono, ya que los tsenchianos estaban demasiado ocupados trabajando para conspirar, y los Slanesi tenían que lidiar con personas para quienes comer pastel una vez al mes y tener un día libre de cada 8 eran lujos sin precedentes. Incluso el proceso de industrialización había transcurrido sin contratiempos, más rápido que incluso las estimaciones más optimistas de Tesilonkapa. No sabía qué pactos impíos habían hecho los magos con los espíritus máquina, pero las fábricas se habían completado en tiempo récord y producían equipamiento militar a un ritmo increíble. Sin servidores, dependían en gran medida de espíritus mecánicos semiautónomos, con estaciones y puestos de control que requerían una presencia humana atendida por trabajadores recién reclutados de las clases bajas de Slaukenberg. Cientos de ellos incluso habían sido incorporados al culto al dios máquina, siendo los más prometedores enviados a ayudar en los generadores submarinos. Aparentemente, centrarse en enseñar habilidades prácticas en lugar de teología permitía reducir mucho el tiempo que se necesitaba para formar a un adepto del Mechanicus. Tan exitosos habían sido los portadores de la grandeza renovada, o Vorks, como ahora los Heretex eran cariñosamente apodados por la población, que Tesilonkapa había podido destinar a todo un contingente de sus miembros para ayudar en la construcción de la Casa del Recuerdo. Esperaba que las obras duraran años, pero en su lugar Tesilonkapa había entregado una especie de tecnología antigravedad que sus tecnos sacerdotes habían venerado a partir de los generadores de energía que habían mantenido durante décadas, lo que ayudó a reducir drásticamente el tiempo de construcción. No tenía ni idea de cómo demonios los Vorks lo habían conseguido los Vorks. La casa recién terminada era una estructura vasta y de muchos niveles, con un laberíntico interior que facilitaba perderse y deambular durante horas, contemplando los distintos monumentos que se habían construido, cada uno dedicado a las víctimas de un aspecto diferente del reinado de los Kiorbas. Mis propios instintos subismianos me servían bien en ese sentido, al igual que mi conocimiento de los planes desde que me pidieron que diera mi opinión al respecto. Mi deambular por la casa me había llevado finalmente aquí, a la cámara más alta del edificio. No es de extrañar que estuviera dedicada a Amélie Dubois, conocida por la población de Slaukenberg como directora de una escuela para jóvenes, mártir del levantamiento y, para mi consternación, mi amante, cuya muerte fue el impulso que me llevó a rebelarme contra el imperio.
Por supuesto, la plebe no sabía que Meli no había muerto realmente, sino que ascendió a la condición de demonio en parte gracias a mi propio intento fallido de hacer que la mataran. Los cultos Slaaneshi habían empezado a difundir rumores de que su espíritu inmortal vigilaba a Slaukenberg en general y a mí en particular, lo cual aparentemente se consideraba muy romántico y ya era tema de varias obras de teatro de mummers en las calles de Kainópolis, y oh, cuánto odiaba ese nombre. En el centro de la cámara, rodeada por 6 ventanas de cristal tintado que proyectaban una iluminación férica sobre la sala mientras el sol se movía por el cielo, había una estatua de la propia Meli. La primera versión de la estatua que me mostraron era yo sosteniendo el cuerpo de Meli en mis brazos, pero la rechacé de inmediato. Lo había planteado como que la casa estaba destinada a honrar a los caídos, mientras que yo seguía muy vivo, aunque la verdad era que no quería ningún recordatorio de las historias que se habían difundido sobre mí y la princesa demonio de Slaanesh a la que sin querer había ayudado a ascender. Sin embargo, rechazar la siguiente y última versión había sido imposible sin provocar la ira de las doncellas. Y así, dentro de la casa se había construido una imponente estatua de mármol blanco a imagen de Meli. Debo admitir que los escultores habían hecho un trabajo admirable, aunque la imagen de mármol carecía de la vivacidad y la palpable sensación de amenaza que la hechicera viviente había transmitido. La ropa de su semblanza esculpida también entretejía muy bien la línea entre la modestia y la indecencia, y su rostro mostraba una expresión apenas entre determinación y alegría. Respiré hondo para centrarme. No estaba tan mal, me decía a mí misma. Sí, la gente de Slaukenberg había adoptado la herejía mucho más rápido de lo que pensaba posible, pero aún se podían salvar las cosas siempre que la retribución del imperio llegara pronto. Mis planes para sabotear las defensas del planeta no habían funcionado, pero a la larga no importaría. Un solo mundo no podía esperar resistir el poder del imperio, por mucho que los dioses oscuros intentaran manipular las cosas a su favor. Si las cosas fueran diferentes, el caos ya gobernaría la galaxia, en lugar de que su gran campeón fuera rechazado una y otra vez al ojo del terror. Mientras intentaba convencerme, noté un frío repentino en el aire. La luz del sol que entraba en la habitación parecía oscurecerse, proyectando sombras extrañas sobre la estatua. Mi corazón se aceleró. Se suponía que debía estar sola, incluso Jürgen se había quedado en la entrada, para darme tiempo a pensar. Sin embargo, no podía quitarme de encima la sensación de que había alguien más aquí conmigo. Sin embargo, antes de que pudiera girarme para comprobarlo, un par de brazos se posaron sobre mis hombros y mi nariz se llenó de un perfume familiar. «Hola, Siapas», ronroneó una voz igualmente familiar. «¿Me has echado de menos?» «Emily», logré decir entre el shock. «¿Cómo estás aquí?» «Estoy tomando prestado el cuerpo de la querida Cristabel», explicó, pasando los dedos por mi pecho. «Tu hombre en la puerta fue muy comprensivo con ella». «Maldita sea, Jürgen», pensé para mis adentros. No podía culpar a mi ayudante. Cristabel me había visitado varias veces antes para traer información recopilada por las doncellas, y ella fue quien impulsó la construcción del edificio, así que no había motivo para que él le negara la entrada. Estaba más enfadada conmigo misma por no haberme dado cuenta de su presencia hasta ese momento. Dejar que alguien con intenciones desconocidas se acercara tanto a mí era una receta para un final rápido y doloroso. «¿Pero cómo estás aquí?», pregunté. La idea de haber encontrado la manera de poseer a sus seguidores cuando quisiera le daba miedo. «Gracias a la devoción de Cristabel hacia mí, y a la resonancia inmaterial de este lugar, puedo alcanzar y finalmente tocarte de nuevo». Apoyó suavemente la cabeza en mi hombro, en una posición que habría disfrutado mucho, de no ser porque era una entidad infernal de más allá del velo. «¿Resonancia inmaterial, te refieres a este sitio?» «Por supuesto», ronroneó. «¿No diseñaste tú mismo esta cámara para este propósito, querida?» Las 6 ventanas, el edificio bajo nosotros inspirando todo tipo de emociones intensas en sus visitantes, todo esto atrae las energías del Empíreo, afinando el velo y permitiéndonos reunirnos por fin. Yo, no pensé que funcionaría, le mentí. Había planteado algunas sugerencias cuando Cristabel me trajo los planos de la casa, sí, pero las había inventado sobre la marcha.
Siempre tan modesto, se rió. Pero bueno, eso es parte de por qué te quiero. No era la primera vez que Emily usaba esa palabra al hablarme. Ni siquiera era la primera vez que lo hacía tras ascender a la condición de demonio. Justo después de que renunciara a su mortalidad y se convirtiera en una princesa demonio de Slanesh, cuando pensé que iba a morir y que mi alma sería torturada por toda la eternidad por intentar que la mataran con las joyas malditas, me dijo lo mismo. La repetición, descubrí, no la hacía menos aterradora. Me alegro de que hayas venido, le dije, apoyando lentamente mi mano sobre la suya, más para sentirme mejor que por una esperanza genuina de evitar que me arrancara la garganta si así lo decidía. Los últimos meses han sido caótico. Lo sé, se rió, entrelazando sus dedos con los míos como si fuéramos dos juveniles en una cita. Te he estado observando. Bueno, eso no sonaba nada ominoso. Espero que te haya gustado lo que viste. Pregunté con cautela, esperando que confundiera el terror que sentía con nerviosismo el buscar cumplidos. Oh, así que lo hice. Y aparte de querer estar contigo otra vez, vengo con una advertencia. El imperio viene, amado, susurró en mi oído, con una voz dulce como la miel. Cuando lideraste el levantamiento, los astrópatas lograron enviar un mensaje antes de que mis doncellas los silenciaran. Ahora, se ha reunido un ejército, y navegan por el mar de las almas hacia esta estrella. Estoy haciendo todo lo posible para ralentizar su paso por la disformidad, pero sigo siendo un joven participante en el gran juego. Llegarán pronto. Por un momento de locura, cuando una princesa demonio del príncipe oscuro del placer me contó la noticia que tanto temía como anhelaba desde que ocurrió el levantamiento, sentí ganas de besarla, pero mis instintos de supervivencia arrastraron rápidamente ese pensamiento loco a la horca y lo ejecutaron ante el resto de mi cerebro. ¿Cuánto falta? Pregunté yo en su lugar. Semanas. Un par de meses como mucho. Debes prepararte, amado. El tono de su voz cambió, llenándose de veneno mientras continuaba. El inquisidor que los lidera es uno de los peores de su especie, Siapas. No se detendrá hasta que todo Slaukenberg arda. Claro que lo diría. Pero era un daemon, y aún recordaba lo suficiente de mis catecismos como para saber que sus palabras no eran de fiar, no es que hubiera confiado en ella cuando solo era una hechicera mortal, obviamente. No dudaba que decía la verdad respecto a la fuerza imperial que se acercaba, porque ya había anticipado que una fuerza así estaría en camino, y no veía razón para engañarme sobre la hora estimada de llegada, pero había muchas razones por las que podría estar mintiendo sobre el propósito de la fuerza de tarea. Incluso el hecho de que un inquisidor estuviera al mando me parecía poco probable. Los inquisidores caminaban en las sombras para perseguir a los enemigos del emperador, no directamente a la luz. Que uno de ellos pudiera acompañar al grupo de trabajo estaba dispuesto a creer, Slaukenberg, después de todo, había sido el escenario de la ascensión de una princesa demonio, y ahora sabía lo suficiente de esas cosas para darme cuenta de lo raro y peligroso que era esto, pero liderar, eso lo dudaba. Estaré lista, le dije, lo cual supongo que técnicamente no era mentira. Gracias por decírmelo y por retrasarles. Sé que triunfarás, Siapas. Y se me ocurren algunas formas de mostrar tu gratitud, dijo con voz ronca. Después de todo, te he estado echando de menos, querido. Unas horas después, salí de la casa del recuerdo, subí a mi coche, conducido por Jürgen, que siempre se esforzaba en respetar las leyes de tráfico a pesar de que ninguna policía se habría atrevido a detenernos, y regresé a mi despacho en el antiguo palacio gubernamental, dejando atrás a Cristabel para recuperarse de su agotamiento tras haber sido poseída por su señora demoníaca. Por supuesto, hice una muestra de preocupación por su bienestar una vez que Emily retiró su influencia, y ella me aseguró que solo necesitaba descansar. También me aseguró varias otras cosas, ninguna de las cuales me sentía cómoda pensando. Una vez que Jürgen me trajo los últimos informes sobre el estado de preparación de Estados Unidos que le había pedido, como sabía exactamente dónde estaba cada información en mi oficina en todo momento, a pesar de que era mi oficina, no tenía ni idea, y solo podía atribuirlo a sus poderes psíquicos, consideré mi siguiente movimiento a la luz de las revelaciones de Emily.
No me había dado muchos detalles sobre la fuerza especial que se acercaba, pero podía hacer algunas suposiciones fundamentadas. Según los estándares imperiales, Slaukenberg estaba apenas poblada, como era de esperar en un mundo vacacional. No había colmenas en ningún lugar del planeta, y ni siquiera la capital habría merecido ser llamada ciudad en un mundo colmena propiamente dicho. En total vivían menos de 20 millones de personas. Según los últimos datos del censo de Jafar, no es que los Giorba hubieran llevado registros adecuados, satisfechos siempre que pudieran sacar suficiente dinero y mano de obra de sus esclavos cuando quisieran, la población total de Slaukenberg apenas superaba los 1.000 millones. Antes del levantamiento, la mayoría había vivido en condiciones que solo estaban unos pocos escalones por encima de la colmena en la que nací, aunque las cosas estaban mejorando hoy en día, lo que, una vez más, era una condena contundente contra la gestión de los Giorba en todo el lío. Gracias a que impedí que los cornates reclutaran a todos los voluntarios capaces de portar un láser, Estados Unidos se mantuvo al tamaño de la PDF antes del levantamiento. Como cabría esperar de un mundo vacacional gobernado por generaciones de tiranos locos, ese número era mucho menor que lo que los juramentos de Caesariov y Giorba al trono dorado le habían exigido oficialmente mantener. En mi tiempo como único comisario del planeta, había presenciado por mí mismo el abisal estado de preparación de la PDF, con divisiones enteras armadas con armas que apenas eran más que rifles de chispa. Incluso en las inesperadamente productivas fábricas de armas, solo había habido tiempo de equipar una pequeña parte de esa cantidad con armadura de caparazón y pistolas láser nuevas. En total, Malone podía convocar a 80.000 soldados. Mientras tanto, algunos regimientos de la Guardia Imperial contaban con más de 500.000 de soldados bajo su estandarte, mientras que otros apenas contaban con 1.000. Según lo que me habían contado mis antiguos tutores, esto se debía a las diferencias entre los mundos que los proporcionaban como parte de su diezmo imperial, y la gran variedad del Militarum permitía a sus comandantes usar siempre la cantidad adecuada de fuerza para cada situación, evitando el desperdicio y asegurando una gloriosa victoria en nombre del Dios Emperador. Por supuesto, incluso de pequeño había sido lo bastante inteligente como para ver a través de un montón tan descarado de excrementos de Grox. La verdad era que los drones Monitorum que se suponía que debían manejar el gigante que era la Guardia Imperial no tenían ni idea de lo que hacían, y muchos ceros se eliminaban o se añadían en el papeleo todo el tiempo. Porque, en serio, ¿cómo se supone que 1.000 soldados van a afectar una zona de guerra del tamaño de un planeta? Podían ayudar a la PDF local, sí, proporcionando asesoramiento experto y una reserva de tropas de élite según la calidad del regimiento, pero los simples mortales no eran marines espaciales, sin importar su equipo o entrenamiento. Solo en los holodramas un solo escuadrón de veteranos podía derrotar oleada tras oleada de viles xenos o herejes sin rostro. No fue casualidad que la Guardia Imperial fuera llamada el martillo del emperador. La mayor organización militar humana que haya existido ganó sus guerras tanto por su abrumador poder de fuego como por la aplicación adecuada de la táctica imperialis, así como por la fe en el dios emperador, por supuesto, y me sorprendí anhelando los días en que se esperaba que ejecutara a cualquiera que dijera lo contrario. En cualquier caso, a menos que quien hubiera preparado esta fuerza de tarea hubiera fallado por completo, era casi seguro que Estados Unidos estuviera en inferioridad numérica frente a la Guardia Imperial. Emily no había mencionado a ningún marine espacial acompañando a la fuerza de tarea, y sentí que me lo habría dicho si los ángeles de la muerte del emperador hubieran sido llamados para purgar el Consejo de Liberación de Slaukenberg. A menos, claro, que hubiera descubierto mis mentiras, pero estaba bastante seguro de que si fuera así nunca habría salido vivo del hogar del recuerdo. Dado que los marines espaciales generalmente se desplegaban en ataques de decapitación y que yo era nominalmente el líder de la rebelión en Slaukenberg, me sentí muy aliviado de que ninguno de los Emperor's Finest estuviera involucrado. Jurgen puede ser capaz de destrozar tanques con la mente, pero dudaba que los Astartes no estuvieran preparados para lidiar con semejante brujería. Asentí para mí mismo. Esto iba a funcionar. Ahora necesitaba llamar al general Malone, y probablemente al resto del Consejo de Liberación, para compartir la noticia con ellos.
Podría guardarme la advertencia de Emily, pero Christabel se daría cuenta de que algo iba mal si lo hacía. Estaba claro que al menos en parte recordaba lo que había pasado mientras estaba poseída por su infernal amante, y aún necesitaba sobrevivir hasta la llegada del Imperio. Pronto, Slaukenberg volvería a estar bajo el dominio imperial, y yo saldría de este manicomio. En la sala de guerra que se había instalado dentro del palacio, el general Malone observaba el proyector hololítico mientras los iconos que marcaban las naves de la Fuerza Imperial se acercaban lentamente al planeta. Fiel a la palabra del Libertador, habían llegado al sistema 35 días después de que él les compartiera la advertencia que recibió del espíritu ascendido de su amada. La información les estaba siendo transmitida desde el puñado de naves en órbita, sus auspexes mantenidos en estado de máxima preparación durante la última semana por los tecnos sacerdotes. La pequeña flotilla había recibido órdenes de evitar enfrentarse a las fuerzas imperiales en el vacío a toda costa. Como explicó el Liberator, la información que proporcionaban como ojos del Consejo en órbita era mucho más valiosa que cualquier pequeño daño que pudieran infligir antes de ser destruidos. Por supuesto, en ese momento, la información que enviaban, aunque útil, no estaba del todo clara. ¿Dónde en la disformidad aterrizan? Malone comprendía la confusión del Libertador, pues ciertamente la compartía. En los días previos a la llegada de los invasores, el alto mando estadounidense había realizado muchas simulaciones, intentando identificar posibles posiciones de desembarco para las tropas imperiales. Con los recursos a su disposición, era imposible defender todo el planeta. Slaukenberg tenía demasiada tierra que cubrir. Pero en lugar de asegurar una de las vastas y turbulentas llanuras que habían aparecido tan prominentemente en los solos fuera del planeta, la flotilla imperial estaba anclada en lo alto de una cadena montañosa en el continente norte, lanzando transportes de tropas en medio de la nada. Hay un balneario montañoso en la zona, accesible casi exclusivamente por aire, interrumpió uno de los tecnosacerdotes con un zumbido servicial. Tiene una plataforma de aterrizaje para el descenso desde la órbita para que los visitantes puedan llegar directamente desde su transporte. Nuestros registros también indican que hay algún tipo de santuario en ese resort, construido por el bisabuelo del difunto gobernador hace 3 siglos. El Liberator parpadeó. Esa no puede ser la razón por la que eligieron ir allí. Es una posición defensiva inatacable, sugirió Malone, señalando el mapa. Mira, los caminos que existen son completamente intransitables para cualquier cosa con ruedas más pesada que un maldito carro de caballos. Con la plataforma de aterrizaje, pueden bajar a todas sus tropas desde la órbita sin tener que preocuparse por nosotros. Sí, coincidió el Liberador, pero ¿y luego qué? Estarán atrapados en medio de la nada, sin forma de salir. Tiene que haber algo en esto que no estamos viendo. Mis señores, llamó otro tecno sacerdote, el buque insignia enemigo está emitiendo una transmisión sin cifrar. Póntelo, ordenó Caín. Veamos qué dicen los perros imperiales. La proyección de Slaukenberg desapareció, reemplazada por la imagen de un anciano sentado en un trono decorado con calaveras, águilas y el estilizado yo que toda alma nacida bajo el yugo del imperio había aprendido a reconocer y temer como símbolo de la Inquisición. La visión de ese sigilo, el emblema de los ejecutores más feroces y crueles del falso emperador, aceleró la sangre de Malone, pero se obligó a mantener la calma y mirar al hombre sentado en el trono. Tenía un rostro severo y una expresión aún más severa. Tenía la cabeza completamente calva, con una barba puntiaguda y bigote cubriendo la mitad inferior de la cara. Incluso a través de una proyección hololítica, Malone podía sentir el odio y el fanatismo que le consumían, y eso fue antes de que la imagen abriera la boca y comenzara a hablar. Pueblo de Slaukenberg, dijo el hombre proyectado, soy el inquisidor Fyodor Karamazov. Por la autoridad del Santo Ordos, hablo con la voz del Maestro de la Humanidad en persona, y he venido a juzgaros por vuestra herejía. Ten esto en cuenta. En mi tribunal no existe tal cosa como una declaración de inocencia. Todos vosotros sois culpables de permitir que vuestro mundo cayera fuera de la gracia del Dios Emperador. Lo único que queda por decidir es el grado de tu pecado y el castigo adecuado.
Aquellos que menos hayan pecado podrán pasar el resto de sus vidas trabajando para expiar su fracaso en evitar la desgracia que ha caído sobre Slaukenberg, pero el resto, desde el hereje más mezquino hasta los architraidores que trajeron corrupción a este planeta otrora hermoso, serán purgados con extremo prejuicio, y sus gritos de agonía servirán de advertencia para fortalecer la fe de todos los que los escuchen. Al terminar la emisión, Malone miró al Liberator. Se quedó quieto, fulminando con la mirada la imagen del inquisidor loco, con el rostro pálido y las manos temblorosas de furia.